Considera el siguiente contexto. Un estudiante obtuvo una calificación de 84 en un examen final de matemáticas cuya calificación media fue de 76 y cuya desviación estándar fue de 10. Ojo que ya nos están dando información y ya deberíamos de saber por dónde va el asunto. Se sacó un 84 en matemática, cuya calificación media, lo que significa promedio o media aritmética, fue de 76 y la desviación estándar fue de 10. Ahí tenemos la información particular del estudiante que se sacó un 84 en matemática, pero a nivel de grupo el promedio fue 76 y la desviación estándar fue de 10. Notan ustedes que en matemática le fue mejor que al promedio. Bueno, eso termina influyendo. Y en el examen final de física, aquí viene la otra información, donde la media fue 82 y la desviación de 16, el mismo estudiante obtuvo una calificación de 90. Nuevamente le fue mejor que al promedio. Y ojo que la información la desordenaron respecto a cómo dieron la primera información. De acuerdo con la información anterior, considere 1. La nota de matemáticas superó a la de física según posición relativa. Ya nos están diciendo qué es lo que hay que hacer prácticamente. Fórmula de posición relativa. Entonces, la nota de matemática respecto a la de física. Ese estudiante en matemática sacó un 84 y en física se sacó un 90. Pero recuerden, no podemos venir y decir de una vez física fue la más alta. Debemos de tomar en cuenta la media y la desviación estándar. Por eso es que tenemos una fórmula de posición relativa. Entonces, tengo que hacer la fórmula respecto a lo que se sacó en matemática y respecto a lo que se sacó en física. ¿Cuál es la fórmula de la posición relativa? Primero que todo, posición relativa es dato menos la media aritmética dividido entre la desviación estándar. Esa es la fórmula que necesitamos. Fórmula que siempre van a tener al final de la prueba. Entonces, con mucho orden, empecemos con matemática. Donde la posición relativa es, el dato, la nota es estudiante en matemática, 84, menos la media o el promedio del grupo. En matemática fue 76. Entre la desviación estándar, que fue de 10. Ahí es donde voy a tener yo el valor de la posición relativa. Entonces, fracción 84 menos 76 sobre 10. 4/5, recuerden pasar siempre a decimal. La posición relativa es de 0,8. Ahora tengo que hacer lo mismo con física. Calcular la posición relativa. ¿Qué se sacó en física? Ojo que ese dato viene al final. Obtuvo un 90. Se lo restamos al promedio del grupo, que fue 82 en física, y lo dividimos entre la desviación estándar, que es 16. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Ingresamos esos datos. 90 menos 82 sobre 16, y eso me da un medio que es equivalente a 0,5. Importante en este tema, ya sucedió en otro ejercicio por ahí en otro video,
pero tratemos de comparar esto en igual cantidad de decimales. Aquí no hubo problema. 0,8, 0,5. Y también sepan que existe la posibilidad que en posición relativa yo obtenga resultados negativos. Y eso va a suceder, por ejemplo, si la calificación en matemática hubiera estado por debajo del promedio, digamos un 70, la posición relativa me hubiera dado negativo. Sepan que eso puede suceder. Pero ya que tenemos las dos posiciones relativas, ahora sí volvamos a leer qué decía la número 1. La nota de matemática superó a la de física. La nota de matemática superó a la de física. Eso es verdadero. En el caso de una posición relativa en notas, de la mejor nota es la nota más alta. Por eso es que aquí estamos buscando, en este caso que me preguntan que si matemática superó a física, entonces matemática debería ser un valor más grande que el de física. A diferencia de otras situaciones, como cuando comparamos posiciones relativas de tiempo. Si están, por ejemplo, pensemos en una carrera. ¿Quién es el mejor tiempo? No es el tiempo más alto, es el tiempo más bajo. Tomen en cuenta eso cuando les aparezca un ejercicio que tenga que ver con tiempo. ¿Ok? Y por ahí en las prácticas tenemos esa situación explicada. Pero ahorita volvamos, estamos comparando notas, entonces la mejor va a ser la mayor. Y en este caso sí fue matemática. Número 2. El valor de la posición relativa de física fue 0,8. Una pregunta fácil porque ya tenemos el dato. Física fue 0,8. Falso. 0,8 fue matemática. Entonces para la 2 no tuvimos que hacer nada. Todo lo habíamos hecho en la 1. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Solo la 1 es verdadera. Continuamos ahora con un contexto sobre resultados de examen de admisión de universidad. Nos dice que en el 2019 la calificación media fue 630 y una desviación estándar de 30. Y en el 2020 la calificación media fue de 610 con una desviación estándar de 25 puntos. Me nos dieron datos del 2019 y datos del 2020, datos generales. Ahora viene lo particular. Miguel obtuvo una nota de 645 puntos en el 2020. Entonces, Miguel, este es el puntaje en el 2020. Lo que significa es que tenemos que utilizar para Miguel los datos que están ahí resaltados en amarillo 2020. Y luego me habla de que Juan lo realizó en el 2019 con 660. Y les estoy ayudando con el color. No siempre me dan la información ordenada. Vea que aquí me empezaron a hablar de 2019, luego 2020 y luego me dieron datos de 2020 con 2019. Ok. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el valor de la posición relativa de Miguel? Bueno, fue una pregunta muy de cálculo. Simplemente, ¿cuál es el valor de la posición relativa de Miguel? Entonces, recordemos que la posición relativa se calcula con la fórmula dato menos el promedio entre la desviación estándar. Y en el caso de Miguel sería 645, que es su nota en el 2020. El promedio del 2020, aquí dice la media en el 2020 fue 610. Entre la desviación estándar de 25. Nada más de ordenarse con la información, no confundirla, estar muy claros con la fórmula.
Entonces quedaríamos aquí con 645 menos 610 entre 25. 7 quintos, equivalencia decimal, 1,4. Opción D. Solamente había que hacer eso. No teníamos que comparar nada. Esta pregunta fue solamente hacer un cálculo de posición relativa. Considere el siguiente contexto. Ok, nuevamente estamos con la situación de los resultados del examen de admisión de la universidad, donde teníamos información del 2019, del 2020, cada uno de ellos con desviación estándar y media, bueno, media y desviación estándar, para cada uno de los años. Y además teníamos información de Miguel, que corresponde al 2020, y la información de Juan, su examen que hizo en el 2019. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Que de acuerdo con el contexto, considere, número 1, la posición relativa de Miguel es superior a la de Juan, lo que significa que yo tengo que comparar las dos posiciones relativas y pues ver si realmente lo de Miguel es superior a lo de Juan. Entonces vamos a, bueno, voy a reutilizar lo que hice en el ejercicio pasado. Ya había un cálculo hecho, que era la posición relativa de Miguel. Recuerden ustedes, y por aquello que este sea el primer video que están viendo, la posición relativa se calcula con el dato menos la media dividido con la desviación estándar. Y en el caso de Miguel, voy a resaltar solo la información de Miguel, obtuvo 645 puntos en el 2020. Por lo tanto, yo tenía que utilizar información del 2020, que era la media de 610 y la desviación estándar de 25. Con esos tres datos, 645, 610 y 25, fue que yo apliqué esta fórmula. Y el resultado fue 1,4. Esa es la posición relativa de Miguel. Ahora voy a hacer la posición relativa de Juan. Los datos de Juan serían, ok, primero el dato, 660 fue lo que se sacó Juan. Juan lo hizo en el 2019, por lo tanto necesito la media del 2019, que es 630, dividido entre la desviación estándar de 30. Les voy a tapar un momentito para realizar el cálculo, que sería 660 menos 630 dividido con 30. Y eso da exactamente 1. Ahora sí que ya tenemos las dos posiciones relativas, volvamos a leer. La posición relativa de Miguel es superior a la de Juan. La posición relativa de Miguel es 1,4 y sí dio más que la de Juan. Por lo tanto, la número 1 es verdadera. Vamos a ver qué dice la número 2. Juan obtuvo una nota superior a la de Miguel en el examen. Cuidado porque esta pregunta es un poco engañosa. Primero, veamos cuál podría ser el error. Juan obtuvo una nota superior a la de Miguel. Y aquí en este último párrafo decía que Miguel obtuvo una nota de 645 y Juan de 660.
yo no puedo compararlos así de simple, esto con esto, porque son años diferentes, un examen diferente. Entonces yo no puedo venir simplemente y comparar esto con esto. Para eso es la posición relativa. Porque con este dato, por ejemplo en el caso de Juan, este 660 se tiene que comparar con el 630 y con esta desviación estándar y sacar un valor. Ese valor es el que me va a permitir a mí comparar correctamente a quién le fue mejor en su respectivo año con el resto de los estudiantes. Entonces, como ya esa información ya la calculamos y necesitamos la posición relativa, Juan obtuvo una nota superior a la de Miguel. Juan obtuvo 1 de posición relativa y Miguel obtuvo un 1,4, lo que significa que fue mejor la nota de Miguel respecto a la nota de Juan, porque todo cuenta. Entonces, la 2 es falsa. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Solo la 1. Así que recuerden, cuando están en un ejercicio donde les ponen, por ejemplo, 2 notas de 2 personas diferentes, ya sea porque uno es hombre, otro es mujer, están comparados en grupos diferentes o en años diferentes. Entonces, para eso se necesita, además de la nota, se necesita información de la media y la desviación estándar correspondiente, para que ahora sí la comparativa tenga sentido.